Hoy queremos hablarte de esto, de los dones o de los carismas. Hay personas que critican el milagrerismo, hay personas que no creen en milagros, hay personas que no creen en dones, hay personas que no creen en los regalos de Dios y se les olvida que se están perdiendo lo más hermoso de la vida cristiana, porque lo hermoso de la vida cristiana no es tener 10 mandamientos para que esos mandamientos yo tenga que obedecerle y sentirme frustrado. Lo más hermoso de la vida cristiana es que Dios me da el poder, me da el gozo, me da la alegría, la fuerza, no solamente de cumplir los mandamientos, sino de ser mensajero de buena noticia. Aleluya. Qué feo es cuando los sacerdotes entramos a un hospital y parece que llega un ave de mal agüero. Yo he llegado a hospitales donde la gente me dice, no, aquí no necesitamos cura. He llegado a hospitales donde el enfermo se asusta cuando me ve. He llegado a lugares donde la gente no quiere recibirme porque piensa que junto con el sacerdote o junto con el cristiano entra la muerte, entra la desgracia o entra el problema. Y precisamente Jesucristo nos ha levantado del pecado y de la nada para convertirnos no solamente a los sacerdotes, sino a todos los creyentes en mensajeros de salvación, en mensajeros de buena noticia, en mensajeros de algo maravilloso. Yo he tenido la alegría de ver estos dos jóvenes que vinieron de Guatemala contando las grandes cosas que Dios hizo a través del ministerio de muchachos, no de 30 años, no de sacerdotes, no de monjitas, sino de jóvenes de 16 y 17 años. Aleluya. Yo sé que Cristo puede, y mientras más chiquitito eres, y mientras más pecador eres, y mientras más basura eres, más te puede levantar Dios, porque Dios levanta al miserable para confundir al orgulloso. Dios levanta al que no es nada para que Él pueda decir, no soy yo, sino es Cristo quien me fortalece, es Cristo quien vive en mí. Dios regala sus dones, sus carismas para que el mundo crea, para que el mundo sepa que vale la pena vivir enamorados del único que tiene palabra de vida eterna y su nombre es Jesucristo. Sin el carisma, sin los dones, sin los regalos, los cristianos estamos cojos, estamos mancos, estamos sordos. Los cristianos sin el don del Espíritu Santo nos encontramos atados porque no tenemos el poder, que es lo más importante. Por eso ustedes a veces dicen eso, yo no puedo. Pero cuando tú le dices, oh Señor, yo no puedo, pero tú puedes, regálame lo que a mí me hace falta, apertréchame, Señor, equípame, Señor, instrúyeme, Señor. El Señor viene con poder para darte aquello que tú necesitas para vivir una vida de victoria, una vida de poder, una vida de alegría. Dios no quiere tener hombres derrotados por la vida, amargados por la vida, deprimidos por la vida. Dios quiere tener hombres y mujeres sanos, victoriosos, gozosos, que vayan por el mundo como un ejército de buena noticia, como un ejército del Evangelio. Aleluya. Primera Corintios 12:7 nos dice que el Señor le da a cada uno algo, una prueba de la presencia del Espíritu, un don que es para el bien de todos. En Marcos 16:17, versos 17 y 18, dice Jesús a sus discípulos, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos las serpientes y no les harán daño, beberán algún veneno y no les causará mal, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. El Señor ha prometido equipar sus discípulos con una serie de regalos para que esos discípulos caminen por el mundo con victoria. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esos regalos en qué consisten o para qué sirven? ¿O cuáles son los regalos del Espíritu Santo? Y hay muchos regalos, hay una variedad enorme
Yo quisiera compartirte lo que se llaman dones espirituales que están en 1 Corintios 12. Y si abres tu Biblia, los vas a encontrar ahí. Primera Corintios 12, versículos 8 en adelante. Dice, por medio del Espíritu, a unos les concede el hablar con sabiduría. ¿Cuánta gente necia tenemos nosotros en las comunidades cristianas, tenemos en las iglesias? ¿Cuánta gente que habla tontería, que habla basura, que habla bobería? ¿Cuántas conversaciones en las escuelas jóvenes que no sirven para nada? ¿Cuántas tonterías que decimos? Y el Señor dice, la palabra de Dios regala el espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saber aquello que Dios conoce. El Señor te revela algo sobre ti mismo, sobre Él, sobre el mundo que tú no sabes, pero Él sabe. Y tú necesitas tener la sabiduría de Dios para poder moverte, para poder actuar, porque si no, vamos a actuar simplemente con nuestro conocimiento. Pero date cuenta lo que significaría que tu carro, en vez de arreglarlo un mecánico cualquiera, lo arreglara el que diseñó el carro. Si nosotros tenemos un aparato mecánico y ese aparato mecánico lo llevamos al que fabricó el aparato, ciertamente, si tú tienes un carro europeo, un carro que nadie conoce, y tú lo llevas a un mecánico cualquiera, ese carro no lo van a arreglar bien. Ahora, ¿cuánto mejor es llevar tu problema delante del único mecánico que conoce todos los problemas y todas las soluciones? Cuando tú te enfrentas con la vida y tú le dices, Señor, yo debo ser médico o debo ser limpiabotas, el Señor es el único que sabe para qué te hizo. Y esa sabiduría es la que tú necesitas para tomar decisiones. Cuando tú, muchacha, dices, ¿con qué hombre me debo casar? Tienes que pedirle a Dios que te dé la sabiduría de elegir al hombre que Él ha destinado para ti y viceversa. Lo mismo el varón. Cuando tú dices, ¿qué rumbo va a tomar mi existencia? ¿Dónde debo yo solicitar un trabajo? Tienes que pedirle a Dios sabiduría para encontrar el lugar preciso que necesitas, donde vas a ser feliz. Por eso la sabiduría es importantísima y para otros, dice la palabra de Dios, tienen profundo conocimiento que se les concede y este conocimiento tiene que ver con la capacidad que cada uno de nosotros puede aplicar la sabiduría de Dios. Sabiduría y la sabiduría y el conocimiento están íntimamente ligadas, porque el conocimiento es la ciencia de Dios y la sabiduría es la decisión que uno toma. Entonces, yo necesito saber lo que Dios sabe para poder actuar con sabiduría. La sabiduría me permite a mí tomar decisiones, me permite a mí actuar. El conocimiento me permite a mí conocer lo mismo que conoce Dios. Y entonces poder actuar conforme a ese conocimiento. Unos respiran. La fe, todos saben lo que es tener la seguridad de aquellas cosas que no vemos y la convicción de que las vamos a recibir. Otros curar enfermos, otros reciben poder para hacer milagros, otros para profetizar. ¿Qué es la profecía? Profetizar significa hablar de parte de Dios. Y para muchas personas profetizar significa ver el futuro. Dios a veces revela el futuro a las personas que Él considera que necesitan saber algo del futuro, pero el saber el futuro no es profetizar. Profetizar es decir, he aquí lo que Dios quiere para mí, para ti, para esta comunidad. Profetizar significa hablar de parte de Dios. Cuando tú llegas a una casa, el que habla es simplemente tu corazón, o tu carne, o tu celo, o tu inquietud, o está hablando Dios a través tuyo. Cuando Dios habla a través tuyo, estás profetizando, estás hablando en nombre de Dios y el profeta a veces habla para reprender, para corregir, para levantar lo que Dios pone en su corazón, para edificar la Santa Iglesia, para edificar a sus hermanos. A otros le da, y esto es importantísimo, le da discernimiento entre el espíritu verdadero y falso. Si yo preguntara cuántos espíritus hay, me contestarían la mayoría que hay 4 clases de espíritus. Está el espíritu de Dios, los espíritus angélicos, los espíritus demoníacos y los espíritus humanos. Entonces, cuando yo trato con alguien, yo tengo que saber si es Dios el que está hablando
o si me está hablando simplemente un hombre, o si me está hablando un demonio, o si me está hablando un ángel. La mayor parte de las veces quizás hablamos simplemente con hombres, pero hay momentos en los cuales es Satanás el que está tratando de tentarme y me tienta a través de gente y yo tengo que discernir. Y el discernimiento es la base de que yo pueda llevar una vida cristiana victoriosa, porque si no me engañan y cuando me engañan caigo y cuando caigo no sé ya cómo responder. A otros se les da la capacidad de hablar en lenguas. Este don, el famoso don de lenguas, el don de la glosolalia, a veces es malentendido. Hay quien dice que los carismáticos son aquellos que hablan en lenguas. Carismático es todo aquel que puede confesar que Jesús es Señor de su corazón. Dice la 1 Corintios 12 también, el versículos 5 y 6, que nadie puede confesar que Cristo es el Señor a no ser que el Espíritu se lo revele. Ahora, el don de lenguas es importantísimo. Hay dos clases de don de lenguas. Un don de lenguas que significa que yo ahora hablo en español y un americano que no sabe español me entiende. Y yo eso lo he visto, lo he experimentado. Y hay otro don de lengua que es la lengua de oración, que es una lengua de alabanza, que es una lengua que el Señor pone en nosotros cuando se nos acaba el español o el inglés o la lengua que sabemos. Cuando tú oras y tú buscas palabras de alabanza, tú puedes decir te alabo, te bendigo, te adoro, te amo. Sin embargo, llega un momento que ya no te quedan palabras. Ahí necesitas tu lengua de oración para poder seguir alabando a Dios. Y con Dios, el que se enamora de Dios le pasa lo que le pasa a una mamá con su bebito. Que esa mamá le dice a su bebito, qué lindo eres, qué maravilloso eres, qué simpático, qué lindo mi niño. Y entonces hay mamás que empiezan a hablar una lengua que el niño entiende y que ella entiende, y es la lengua del amor, y le dice cuchi o chichi, chichi, chi, le hace caricias al niño, y le dice al niño cosas, y de repente la mamá puso una lengua en su boca. Nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios, que es más poderoso que una mamá o un papá, pone en nosotros una lengua de amor que nos permite alabar a Dios cuando se nos acaban las palabras de aquí de la tierra. Y hay gente que dice, esa lengua no la entiendo. No le importa que usted no entienda la lengua, Dios la entiende y usted sabe que alaba a Dios. Porque hay otro don que es la interpretación de lenguas. Y hay quien habla en lenguas y sabe lo que dice, y hay quien sabe lo que dice el de al lado o el vecino. Por eso el regalo ese de la interpretación de lenguas es tan importante, porque hay muchos que pueden crecer gracias a eso. ¿Y estos dones para qué son? Estos dones son, y los muchos otros que hay en la Biblia, porque hay muchos más dones, la fortaleza, la templanza, el temor de Dios, etc. Todos esos dones, ¿para qué sirven? Sirve para bien tuyo y para edificación de la iglesia. El Señor, cuando sana, por ejemplo, sana a todos. Y hay 3 momentos en los cuales tú puedes ver tu sanidad. Por ejemplo, el hermano Eduardo, en un día se sanó de cáncer. Vio su sanación enseguida. Yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes que tocara al hermano o la hermana que está al lado. Vamos a orar los unos por los otros y vamos a pedirle al Señor que los bañe con el regalo maravilloso de la presencia de su Espíritu. Oh Padre Celestial, yo te pido en el día de hoy que tú bendigas a esos hombres y mujeres, a esos jóvenes, Señor, que en el día de hoy están escuchando este programa. Te pido, Señor, que derrames sobre ellos tus carismas y tus dones. Báñalos, Señor, en este instante con tu gracia. Donde haya odio, Señor, pon la paz. Donde haya división, pon la unidad. Donde haya tristeza, pon la alegría. Donde haya pecado, pon la santidad. Donde haya confusión, pon claridad. Donde haya frialdad, pon tu calor. Donde haya enfermedad, pon la salud. Donde haya cualquier tipo de resentimiento, trae tú la paz. Permite, oh Padre Santo, que en este instante sean tocados para que tu gracia se derrame abundantemente sobre ellos. Esto pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Yo quisiera leerte, tomado de la palabra de Dios, algo que sucedió, un episodio que sucedió hace miles de años, y sin embargo que para nosotros en el día de hoy es tan importante y tan trascendental como fue entonces.
Cuando Salomón comienza a reinar, Salomón en oración recibió la palabra de Dios y el Señor le pregunta qué desea recibir de él, qué regalo quiere de él. Y entonces Salomón le dice, da pues a tu siervo, estamos en el Primera de Reyes capítulo 3, versículo 2, un corazón que escuche atento para que sepa juzgar a tu pueblo, para que sepa discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién podría juzgar a este pueblo tan honorable? Y pareció bien a los ojos del Señor que pidiera a Salomón esto, y dijo Dios, porque pediste sabiduría y no pediste para ti muchos años, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti sabiduría para atender al juicio. He aquí que te concederé todo lo que has pedido. Y Salomón, en la palabra de Dios se nos narra que fue un juez justo. Se nos narra que Salomón tuvo un reino, que Salomón fue un hombre que prosperó en la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Nosotros, 2000 años después, 3000 y tantos años después que existiera Salomón, una persona, un señor que me encontré en uno de esos eventos que a veces uno tiene que ir por fuerza, y me decía, padre, yo eso de ser carismático a mí no me gusta. Y yo le decía, yo no soy carismático todavía, pero yo tengo mi aplicación puesta porque yo quisiera llegar a ser carismático. Decir que uno es carismático es un poco pretencioso, porque un carismático es una persona que tiene muchos dones, muchos regalos, muchos talentos. Yo quizás tenga algún talento, algún regalo, algún don, pero no me considero ser un carismático completo, pero sí quisiera llegar a serlo. Yo quisiera que todos esos regalos que Dios me habla, que Dios me promete en la Escritura, yo quisiera que llegaran a ser míos. Yo quisiera estar lleno de los dones de Dios. Y qué católico auténtico, qué cristiano católico auténtico no quisiera llegar a estar lleno de los dones de Dios. Por consiguiente, rechazar los carismas de Dios, rechazar los regalos de Dios, rechazar lo que Dios te quiere dar, es rechazar la misma presencia de Dios. Por consiguiente, quien diga yo no quiero carismas, está diciendo yo no quiero regalos. Quien diga yo no quiero ser carismático, está diciendo que él quiere rechazar la bondad de Dios. Mira, hermano, Dios es multimillonario. Dios es el dueño de todo lo que existe. Dios es la felicidad, Dios es la paz, Dios es la luz, Dios es la bondad, Dios es el poder, Dios es la sabiduría, Dios es la inteligencia. Y Dios, el multimillonario por excelencia, quiere compartir contigo, con su hijo, con su hijita amado, todos los regalos que Él tiene. Cuando hablamos de ser carismático, no estoy hablando de que tengas que aplaudir en una celebración. No estoy hablando de que tengas que hacer ninguna cosa extraordinaria. Cuando hablamos de ser carismático, se dice, estamos hablando simplemente de pedirle a Dios que te dé sus dones. Pedirle a Dios, hoy estamos hablando de la sabiduría, estamos hablando del don de hacer milagros, estamos hablando de la sanidad. ¿Quién no quiere estar sano? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser sabio? ¿Quién no quiere que haya milagros alrededor suyo? Y si alguien no quiere, levante la mano, porque todos queremos estar sanos. Todos queremos ese maravilloso don que es la sanidad. Todos queremos el maravilloso don que es la salud. Todos queremos el maravilloso don que son los milagros. Todos queremos algo hermoso para nuestra vida. Por eso no tengas miedo y no tengas prejuicios sobre todo. No te equivoques negándole a Dios el poder que Él quiere derramar abundantemente en su vida. Y hoy el Señor te quiere bendecir y bautizar con un regalo muy hermoso que es el don ese que tuvo Salomón, el don de la sabiduría. Dice 1 Corintios 2, capítulo 6, versículo 7. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, entre ellos sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito que Dios, desde antes de hacer el mundo, ha tenido para nuestra gloria. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría.
Así explicamos las cosas espirituales a los que son espirituales. Por consiguiente, ¿qué significa sabiduría en la palabra de Dios? Sabiduría significa conocer el propósito que Dios tiene para la salvación desde los orígenes de los tiempos. Tú ves, hermanito, hermanita, tú que piensas que vives en Hialeah o en Westchester o en South Miami o en Pompano Beach o en Fort Lauderdale y piensas que tú eres un cubanito, un puertorriqueño, un argentino, un chileno, un suramericano, un centroamericano olvidado del mundo, que tú no eres nadie. Yo tengo una gran noticia para ti que has escuchado muchas veces, pero quiero repetírtela hoy con el Espíritu de Dios. Tú has sido elegido, tú has sido llamado desde toda la eternidad para vivir de acuerdo con la santa palabra de Dios. Tú has sido llamado, tú has sido ungido, tú has sido escogido para que escuches el mensaje de salvación, y Dios tiene un propósito maravilloso para ti. Tiene un propósito de salvación, tiene un propósito de salud, tiene un propósito de alegría, tiene un propósito de gozo, tiene un propósito de paz, tiene un propósito para que tu vida resplandezca ante el mundo. Tiene un propósito para que tu vida sea un faro de luz que alumbre a todo aquel que se acerque a ti y glorifiquen al Padre cuando miren lo que Él ha hecho en ti, como hizo en la Virgen María, humilde y pequeña, pero bendita entre todas las mujeres, porque supo entender el plan que Dios tenía para ella, el propósito de salvación que Dios tenía en Cristo Jesús. Hay una sabiduría de este mundo. El mundo se encarga de enseñarte cosas como tanto tienes, tanto vales. La sabiduría del mundo significa que tú, si tienes un carro bueno y si tienes una mujer joven o un marido joven, si tu mujer es bien parecida y si tus nietos están sanos, si tú tienes mucho dinero, tú eres feliz. La sabiduría del mundo te dice que para ser feliz en esta vida tienes que ser joven, tienes que estar bien fuerte, tienes que tener todas las cosas que la gente rica tiene y entonces tú eres una persona maravillosa. La sabiduría de su vida la perderá y el que pierda la ganará. La sabiduría del mundo dice, dichosos los ricos, porque ellos son dueños de todo. La sabiduría de Dios dice, dichosos los pobres, porque ellos heredarán el reino de Dios. La sabiduría del mundo dice, dichosos los que se ríen, porque los que se ríen son felices. Todo aquel que llora, porque va a encontrar en Cristo su consuelo. La sabiduría del mundo dice, dichoso aquel que hace lo que le da la gana. Y la sabiduría de Dios dice, dichoso todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La sabiduría de Dios es la verdadera perspectiva que Dios tiene de todas las cosas para salvarte. La sabiduría de Dios significa que Dios quiere traerte la palabra de verdad en el día de hoy a tu casa, y esa sabiduría contradice al mundo, esa sabiduría contradice tu propia carne a veces, esa sabiduría contradice todo lo que enseñan los gobernantes de este mundo que va a desaparecer. En este mundo, para ser respetado tienes que tener tanques, cañones, ejércitos. En este mundo, para ser respetado tienes que tener grandes casas y grandes carros. En este mundo, para ser respetado tienes que ser importante, salir en la crónica social. Y Dios dice a través de Jesucristo, quien quiera ser importante en el reino de Dios, hágase como un niño y tendrá la vida eterna. Él será el primero en el reino de Dios. Los niños son los primeros, los pobres son los primeros, los humildes son los primeros. Pero esta sabiduría divina, que es la que te permite entender la palabra y que es la que te permite entender el propósito de salvación de Dios, nunca la vas a tener a no ser que Dios te la pida. Yo he repetido muchas veces que para ser cristiano hace falta 3 conversiones. Y lo he dicho en los programas anteriormente y lo digo en la iglesia y lo repito muy a menudo. La primera conversión, que es la más fácil, que la hacemos los católicos cada vez que nos confesamos, es la conversión moral. Yo me arrepiento de mis pecados y trato de ser bueno.
Pero la mayor parte de nosotros volvemos a caer y hacemos todo lo que hicimos desde que nos confesamos la última vez. Porque se nos olvida que la segunda conversión, la más importante, todas son importantes, pero la segunda conversión es la conversión del modo de pensar, que es que tengo que aprender a pensar como Dios. Para aprender a pensar como Dios, yo tengo que conocer la palabra de Dios, ponerla en mi cabeza y entonces pedirle a Dios sabiduría para que yo la entienda y conozca el propósito que tiene Dios para aplicar esta palabra a mi vida. Si no existe esa relación entre la palabra de Dios, mi corazón y mi vida, no hay auténtica sabiduría cristiana en mi existencia. Y entonces mi vida está guiada por la sabiduría de este mundo, que es una sabiduría falsa, porque, amadísimo hermano, lo cierto es que el que pone, dice la palabra de Dios, su confianza en los hombres, va a quedar defraudado. Hay de aquel que pone su confianza en el príncipe, en el gobernante. Hay de aquel que pone su confianza en este mundo, porque su alegría va a pasar y va a pasar quizás antes de que te lo esperes. Yo he visto tantas novias, tantos novios jóvenes con 14, 15, 16 años. He casado inclusive en momentos de equivocación, porque creo que es un error casarse con menos de 19, 20 años, por lo menos. He visto gente casarse y decir, por fin encontré la persona en la cual voy a confiar, esta persona me va a hacer feliz. Y 2 años después, a veces 6 meses después, los veo infelices a los dos. Y tomaron esa equivocación, esa decisión equivocada, que es pensar que un ser humano te puede hacer feliz. No hay ningún ser humano que nos pueda hacer felices. Por hermosa que sea, por linda que sea, por bueno que sea, no te va a hacer feliz. Ese ser humano, Dios quizás lo pone en tu camino para que tú le des felicidad y para compartir la felicidad que Él te va a dar. Pero si tú pones tu felicidad en un ser humano, cada vez que ese ser peque o te trate mal, tú vas a ser infeliz. La felicidad no viene del hombre, la felicidad viene de Dios. Y la felicidad viene de Dios cuando tú sabes poner tu confianza en Dios. Por eso te lo revela la sabiduría divina. Porque nosotros queremos poner nuestra confianza en nuestra inteligencia, en nuestro dinero, en nuestra casa, en nuestros amigos, en nuestros planes. Y Dios permite enseñarnos, Dios permite que nosotros aprendamos a colocar nuestra confianza, a colocar nuestro corazón en sus cosas. Él nos da entonces eso que nosotros necesitamos, que es el modo de obrar de Dios, y aplicar ese modo de obrar de Dios, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? El verdadero propósito de Dios para mi familia, y cómo eso se transforma en vida. Pidámosle en el día de hoy ese don al Señor, junto con estos otros dones tan maravillosos que nos habla la 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante, y nos dice que el mismo Espíritu obra toda suerte de maravillas en los cristianos, y entre ellos obra el don de hacer milagros. Yo cuando era pequeñito estudié en el catecismo que el milagro es una suspensión de las leyes naturales por obra del poder de Dios, y con el cual se manifiesta algo de la maravilla de Dios. Recuerdan que Josué, dice la palabra de Dios, paró el sol a través de la intercesión. Recuerdan que Moisés, golpeando la piedra, salió agua de la piedra. Recuerdan que Moisés, a través de su intercesión, partió el Mar Rojo, y los judíos atravesaron a pie seco por el Mar Rojo. Todos estos son grandes milagros. Y dice el Señor que todo aquel que ora y todo aquel que tiene fe va a ver milagros. ¿Cuántas veces tú, católico, has pensado que para ver un milagro tienes que ir a un lugar lejano? Y esto lo he repetido en los programas, tienes que ir a Fátima, a Lourdes. Y yo creo que hay milagros en Fátima y en Lourdes, pero yo creo que los milagros no solamente los hay allá, milagros hay en todo lugar donde se alaba y se cree en la presencia maravillosa de Cristo Jesús, el milagroso, el Señor de los milagros. Y hace poco explicaba también que de los milagros hay algo que los seres humanos necesitamos mucho, que es el don de sanidad. El don de la sanidad para mí y para todas las personas por las cuales yo oro. Por eso en la palabra de Dios hay como un don especial, está el don de hacer milagros, porque hay muchos tipos de milagros, matrimonios que se reúnen, familias que se encuentran, personas que necesitan algo que pasa en su vida y de repente pasa por la intercesión, pero hay un don especial que el Señor llama el don de sanidad, el don de pedir por la curación de los enfermos y los enfermos se curen. Y nosotros estamos acostumbrados también a que los enfermos se curen en algún sitio.
Y para curarse no hay que ir a ningún lugar. Para curarse hay que subir espiritualmente al trono de Dios y decirle: Jesucristo, yo estoy enfermo, sáname. Como dice el libro de Lucas, si tú tienes fe, tienes que ir con un espíritu abierto y positivo al encuentro del Señor, orando como si ya hubieras recibido la sanidad. Dándole gracias al Señor, porque si tú tienes fe en Cristo Jesús, delante de los ojos del Señor ya estás sano. Estás sano por lo siguiente: si tú crees en Cristo Jesús y te has arrepentido de tus pecados, si has hecho a Cristo Jesús el Señor de tu vida, el Señor ya en fe te ha dado un regalo que es la salvación. La salvación significa lo siguiente: que tú vas a ser levantado de entre los muertos para reinar siempre en la gloria. Por consiguiente, cuando tú oras, tú das gracias al Señor y dale gracias a Dios, porque si tú has recibido la fe, tú en fe ya sabes que tu cuerpo va a resucitar y que en la presencia de Dios tu cuerpo ya es perfecto. Y esa sanidad se manifiesta, a lo mejor inmediatamente teniendo un cuerpo saludable en este instante, a lo mejor mañana, pasado, dentro de 3 días, pero ciertamente se va a manifestar el día de la resurrección. Por consiguiente, yo te invito a que hagas algo ahora junto conmigo que a los que no tienen fe les parece absurdo, pero a los que conocen la sabiduría de Dios les parece algo maravilloso, que es que tú le vas a dar gracias a Dios porque ya estás sano en su presencia. Yo te invito en primer lugar a que aceptes a Jesucristo y repitas conmigo: Padre Celestial, en este momento me arrepiento de mis pecados y de todo el mal que he hecho, y confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Ven, Jesús, a mi corazón. Yo te doy autoridad sobre todo lo que hago y sobre todo lo que tengo. Yo te quiero obedecer, Señor. Yo quiero ser tuyo, Señor. Dame un corazón nuevo. Dame una vida nueva. Jesús, mi Salvador. Y ahora extiende tu mano hacia el Señor y dile: Señor Jesús, sáname. Tú estás conmigo, sáname, Jesús. Y dile al Señor que tome esa parte de tu cuerpo, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos que está enferma, y que en el día de hoy dile al Señor que te sane. Transforma todo mi ser, hazme digno de ti. Yo quiero ser dame, Señor, un cuerpo lleno de fuerzas y un espíritu vigoroso en tu presencia. Esto pedimos en el nombre